Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Y a estas horas saludo ya a nuestra psicóloga de cabecera, Alejandra Vallejo Nájera. Alejandra, buenas noches. Muy buenas noches, Carlas. ¿Qué tal estás? Soñando. Soñando. Es que claro, hoy hablamos de algo que espero que nuestros despiertos hagan una vez finalizado el programa. Sí, que claro. se esperen un poquito. Sí, que se esperen y ya luego se entreguen a los brazos de Morfeo y todo lo que Morfeo tiene que decirles en la mente, en el oído, en fin, en su imaginación. Hablamos de sueños, de soñar. Sí, porque justamente ya hablamos de sueños en nuestro asunto central hace unos 20 días. Hoy insistimos en ello porque es apasionante, así que cuéntanos qué nos acompaña esta noche. Además, muchísima gente con ganas de saber más. Por lo tanto, vamos a redundar en esto, porque en el ámbito psicoterapéutico es algo que se analiza, que se estudia, que se mira, aunque no todos los terapeutas sabemos ni siquiera empezar a trabajar con ello. Por eso he invitado a Javier Esteban. Javier Esteban, profesor en el máster de psicoterapia antropológica de la Universidad de Salamanca y es profesor de hermenéutica de los sueños. Buenas noches, Javier Esteban. Noches. ¿Y qué significa esto de la hermenéutica? Bienvenido, Javier. Buenas noches, Carlas. Pues la hermenéutica, literalmente del griego, significaría interpretar los textos sagrados normalmente. En este caso es interpretar los sueños. O sea, la asignatura sería interpretación de sueños, para entendernos. Bien, y esto despierta un interés loco porque según he anunciado por ahí esta mañana en la facultad y en fin a mis amigas y a mis amigos, hoy voy a estar, ay por favor pregúntale, ay por Dios, lo mío. Que me lo analice, que me lo mire. Es tan fácil interpretar sueños como en aparente, o sea, podríamos hacerlo todos nosotros. ¿Por qué los psicoterapeutas se resisten tanto a darle credibilidad a lo que significan los sueños o lo que pueden tener de significado o a utilizarlo terapéuticamente? Bueno, haces dos preguntas. La primera es que los sueños es algo que nos decimos a nosotros mismos. Según el Talmud, son cartas que nos escribimos a nosotros mismos. Muchas veces, añado yo, esas cartas se quedan sin abrir. No abrimos las cartas, no hacemos caso a lo que nos estamos diciendo por la noche. Respecto a la interpretación, requiere de un método que puede ser bastante riguroso. Y respecto a la terapia, es cierto que hoy en día la corriente mayoritaria de la psicología, por no enrollarnos, tiene a los sueños un tanto olvidados. Sin embargo, los sueños, como sabemos, fueron la pieza fundamental del psicoanálisis de Freud, etcétera, y los sueños se llevan interpretando desde que el hombre es hombre. Hay textos de hace 4.000 años, hay tablillas, que hablan ya de la interpretación de los sueños. Bueno, de hecho, en la Biblia se menciona que determinados personajes bíblicos han soñado, pues, desde que les bajaba un ángel hasta la famosa escala de José, efectivamente. Sí. Entonces, los sueños tienen una interpretación lógica. ¿Qué diferencia hay entre los sueños premonitorios y los que no son premonitorios? ¿Esto existe realmente? Bueno, el sueño premonitorio es aquel en el cual vemos algo que nos va a suceder. Y esto puede ocurrir por dos motivos fundamentales. Uno de ellos es porque ya lo hemos visto y lo hemos olvidado, lo que nos va a suceder de algún modo, pero en nuestro inconsciente está y se nos vuelve a repetir, se nos vuelve a decir. Esta es una posibilidad. Otra posibilidad es la de la existencia de los premonitorios. ¿Cómo explicaríamos hoy la existencia de los premonitorios? Bueno, pues tendríamos que entender que la realidad no es lo que aparece, que la realidad no es una realidad matérica, sino que vivimos en una realidad como describe la cuántica. Sobre eso, Javier, vamos a escuchar lo que nos comentaba uno de nuestros despiertos hace 20 días. Vamos allá. Soy una persona muy materialista, ¿vale? Que quede bien claro. No creo en fantasía mental. Pero es empírico, lo vi. Entonces tenía una libreta al lado de mi cama y apuntaba todo lo que en los primeros segundos, porque enseguida se borraba. Entonces lo apuntaba todo y eran cosas aparentemente absurdas, pero cuando luego después ocurrían en la realidad, la entendía. Por ejemplo, detalles como apuntaba, me alegro mucho de lo que tengo en la cabeza y durante años pensé que era una idea y luego resulta que como era la época punk y de los 80 yo tenía un dibujo afeitado en la cabeza y era el dibujo que vi en la pared, en fin. Entonces podemos tener sueños premonitorios, lo que pasa es que lo olvidamos enseguida. Santiago de Granada decía eso, Javier. Parece que él veía un dibujo, he querido entender, ¿no? En el sueño que luego se encontró en la realidad. Pues o bien había visto, como he dicho antes, o bien había visto ese dibujo, o bien de algún modo había prefigurado ese dibujo a través de su intuición. ¿Qué diferencia hay entre soñar despierto y soñar dormido?
Pues una fundamental, que cuando soñamos despiertos hay partes del cerebro que están funcionando en pleno rendimiento, sobre todo la del juicio racional, y cuando soñamos dormidos, cuando estamos en la fase REM, al menos no, sino que hay partes que quedan dormidas, valga la redundancia, del cerebro, y el juicio racional, por ejemplo, está absolutamente ausente. Y hay otras partes, como el sistema límbico, como la amígdala, etcétera, que están a pleno rendimiento. Las zonas de la memoria con los sentimientos, las zonas de las emociones están a pleno rendimiento, de tal manera que tenemos otra percepción. No es lo mismo una ensoñación diurna que un sueño nocturno. Y Javier Esteban, ¿a qué se debe que algunas personas recordemos lo que soñamos y otras no lo recordemos casi nunca, a no ser que sea una pesadilla, que suele ser una cosa puntual y precisa? Tiene que ver con la manera que tenemos de despertarnos y si estamos entrenados o no para recordar el sueño. Normalmente, si nos despertamos con otra cosa en la cabeza, si nos despertamos forzadamente por un despertador e inmediatamente nuestra cabeza se pone en funcionamiento como en un cuartel, porque hay que llevar a los niños, porque hay que hacer lo que sea, el sueño desaparece. El sueño suele desaparecer de cualquier manera, pero hay técnicas sencillas, como la observación de un punto fijo de la habitación sin interés, por ejemplo, que nos permiten recordar el sueño mejor. Por supuesto, también la escritura de los sueños o la incubación de los sueños. Ajá. Y la escritura de los sueños entiendo que ha de hacerse inmediatamente, según uno es consciente de que se ha despertado, inmediatamente hay que es como la arqueología, hay que coger, decía Luis Tencillo, que fue mi maestro en los sueños, hay que coger las piezas exactas de un jarroncito que hemos encontrado de un sueño para luego poder reconstruirlo y poder trabajar sobre él. Ajá. La escritura de los sueños puede ser previa, es decir, el cuaderno puede servir de incubadora de los sueños. El cuaderno nos acompaña y el cuaderno es una herramienta que emplearemos para trabajar los sueños. Si tú te acuerdas de tus sueños se acuerdan de ti, por así decirlo. Y había otra pregunta, ¿por qué hay gente que no se acuerda? Bueno, porque viven otros ritmos diferentes. Todos soñamos más o menos lo mismo, pocos los recordamos y menos los empleamos los sueños. ¿Tiene relevancia el que gente diga que sueña en blanco y negro o que sueña en color? Uy, eso es muy interesante, ¿eh? Sí, eso nos lo preguntaba también una despierta, decía, ¿pero cómo soñamos? ¿En color, en blanco y negro? Pues el guionista, que le llamo yo, es decir, nuestro inconsciente, o con lo que comunicamos a través de lo inconsciente, colorea los sueños. Hay sueños en blanco y negro donde de repente sale un jarrón amarillo. Ese jarrón amarillo puede representar una emoción, puede tener cosificados a través de la imagen un montón de recuerdos, de emociones, etcétera. El soñante va coloreando el sueño. Y hay sueños muy grises que se transforman en colores, ¿no? Por ejemplo, el sueño de una persona que va por la M30, baja del coche, comienza a avanzar y va viendo colores. El paisaje es gris, es industrial, es una ciudad horrible, pero conforme avanza va viendo colores. Esos colores le llevan a un bosque, ese bosque le lleva a un arroyo, dentro del arroyo hay unos animales fantásticos que le hablan, etcétera, etcétera. El color depende fundamentalmente, está relacionado con la emoción en el sueño. Ajá, esto es súper interesante. Hay que incorporar la emoción porque qué sueño tan frecuente. Yo también reconozco haberlo soñado en algunas ocasiones. Pues el ir inadecuadamente vestido en una situación social X, la que sea. Yo soñaba que iba en el autobús del colegio, lo soñaba mucho en el colegio, y que todos los niños iban pues con su uniforme de colegio y que yo iba en pijama y que nadie parecía darse cuenta, pero que yo iba en pijama. Dicho esto, hay tantísima gente también que sueña que va desnuda por la calle y que nadie le presta atención. La gente va a lo suyo, va caminando, pero la persona está desnuda y se siente desnuda. O sea, como un poco desubicados, ¿no? Este sueño es muy frecuente, ¿eh? Porque yo lo he oído francamente muchísimas veces y es fácil interpretarlo. Es un sueño típico que suele tener que ver con la relación que tiene esa persona en un momento concreto con la sociedad, con el grupo, y la relación normalmente que nos lleva a la vergüenza. Uh-huh. La relación que tenemos con la vergüenza, con un secreto, con una parte nuestra que no queremos mostrar, con cómo nos ven los demás, y de ese hilo tenemos que tirar para saber qué significa ese sueño, conociendo, por supuesto, la psicobiografía del soñante e interpretando el símbolo. Esto es importante, lo que está diciendo Javier Esteban, porque muchas veces a alguien le dice, como él, oye, interprétame esto, pero es que tienes que conocer el ambiente, el espectro social y psicológico en el que ese sueño se ha producido, en función de cómo está viviendo la situación de la persona. Pero al hilo de la emoción que acompaña al sueño, y hablando de sentirse desnudo en un entorno social, es que la emoción es importantísimo, porque hay casos como en el mío que me sentía fatal por estar en pijama en el autobús del colegio, y sin embargo hay personas que sueñan que están desnudas y que están perfectamente satisfechas de esa situación. Incluso les gusta, Carles. Sí. Vamos a escuchar algunos de los sueños de nuestros despiertos y entonces ya vemos si son típicos o no. Zindalle de Cuenca.
Quería comentar un sueño que se me ha repetido varias veces y yo soy usuaria de lentillas y lo que sueño es que me las pongo y no consigo meterlas porque son muy grandes y son de formas triangulares y cuadradas. Y entonces intento ponérmelas y me agobio mucho porque no consigo, al ser tan grandes y con formas tan distintas, no consigo ponérmelas. ¿Qué le decimos? Pues le decimos a esta soñante que para ver la realidad ella necesita un filtro, pero que tiene un problema de adaptación de forma. Es como la cuadratura del círculo. Ella está buscando una herramienta para ver el mundo de un modo determinado y habría que preguntarla cómo quiere ver el mundo y cuál es ese instrumento que está utilizando. Sin duda se está planteando, porque además es un sueño repetitivo, por tanto es una cuestión latente, es una cuestión pendiente en su psicobiografía, que tiene que ver con su mirar al mundo, con su manera de observar las cosas y con pretender de algún modo que una forma de ver el mundo que es cuadriculada o triangular se adapte a su pupila, que evidentemente no es ni cuadriculada ni triangular. Es decir, quiere cuadrar el círculo esta señora. Yo tengo un encargo para Javier Esteban, que en cuanto he dicho que venía aquí a hablar de interpretación de los sueños, rápidamente me han pedido que te pregunte. Mujer de 40 y pico años, madre de 6 hijos, felizmente casada, tiene el sueño repetitivo de que pierde su anillo, su alianza, y se levanta desesperada buscándola y la lleva puesta porque nunca se la ha quitado. Bueno, yo le haría la pregunta a su marido, con perdón. Es decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí para que ella piense que va a perder el anillo de boda, que es el símbolo de unión con su marido, ¿no? Sí. Felizmente casada, 6 hijos, hay que ver cómo está la otra parte, ¿no? Pero más profundamente, porque los sueños son polisémicos, tienen muchos significados y tienen muchas capas, como una cebolla de interpretación, habría que hacerla representar este sueño. Ella tendría que ser ese anillo, tendría que ser a lo mejor dorada, tendría que ser estrecho, tendría que ser duro, tendría que ser frío, tendría que estar caliente, podría perderse, para averiguar qué le pasa a esta señora con su marido, que es la aparente metáfora que le está diciendo algo de sí misma. Por cierto, hablando de amor, vamos a escuchar la llamada de Mari Carmen de Barcelona. Mi sueño es muy curioso. Yo hace 5 meses que ha fallecido mi marido. Entonces sueño constantemente con él. No todo, le voy a decir todas las noches, pero muchas noches. Pero lo extraño es que él está dentro del sueño con otras personas a las que yo veo. Yo hablo con él, hablamos todos con él, pero a él nunca lo veo en el sueño. O sea, está dentro del sueño, pero no he conseguido verlo en ninguna de las ocasiones. Qué curioso. Sí, pues sí, la verdad es que está, pero no está. Me tiene intrigada porque a mí los sueños generalmente que tengo, a pesar de la tristeza que estoy viviendo, porque estoy con el duelo muy reciente y estoy muy mal psíquicamente, pero los sueños siempre son agradables los que tengo. Pero él está dentro del sueño, pero no consigo verlo, en ningún momento he conseguido verlo. Está claro que esta amable mujer lo que quiere es que su marido vuelva, hay un deseo latente en el sueño y, como dice el texto bíblico, si no lo veo no lo creo. Entonces hay algo dentro de su inconsciente, un nivel inconsciente suyo, que le dice, pon en duda lo que estás sintiendo, que es que él vuelva, y que él vuelva no solo contigo, sino en sociedad, ¿no? Está entre otros, ella lo desea, y si fuéramos un poco parapsicológicos, podríamos decir también que hay una comunicación con alguien que se ha ocultado, que aparentemente no está. Pero yo lo que detecto sobre todo es un deseo y una cierta incredulidad, una puesta en tela de juicio de su propio deseo. ¿O podría significar también, Javier, esto es una pregunta, por supuesto no es un diagnóstico, podría significar que lo tiene presente aunque ya esté ausente? Es que está todavía en el principio del duelo, ¿no? De manera que podría ser eso, que está presente aunque físicamente está ausente. Está presente, es decir, psicológicamente podríamos entender que ella está trabajando el duelo, es decir, está admitiendo la pérdida. Este es un proceso de admisión de una pérdida fundamental, entonces le siente presente, pero algo en ella le dice, pero no le ves. Claro. Vete acostumbrándote a que tu marido no está contigo también. Pero también lleva implícito un deseo muy fuerte. Hay veces que los sueños nos parecen más reales que la realidad, porque hablando de las emociones, como decías antes, el sistema de creación de emociones en el cerebro está plenamente activo, dice la neurociencia, dice Alan Hobson, ¿no? Mientras que el juicio racional no lo está. Por eso podemos creer que estamos en algo tan real como la vida misma. Y si vamos a los textos clásicos, la vida sueño, etcétera, etcétera, ¿no? En todas las tradiciones, todas las grandes sabidurías de la humanidad, la vida es un sueño.
y el sueño debe interpretarse como la propia vida porque es parte de la misma, ¿no? En la recopilación de sueños comunes que tiene la práctica mayoría de la gente que le interesa este tema, los hay que sueñan que vuelan, los hay que sueñan que se le caen los dientes, que van inadecuadamente vestidos o desnudos. También hay los sueños donde físicamente estás soñando, pues yo que sé, que estás hablando en público y que no puedes abrir los ojos, y eso probablemente es porque los estás intentando abrir de verdad mientras estás durmiendo. O sea, sueño de parálisis, quieres decir, estos últimos que son, y los sueños de angustia, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño breve diccionario. Cuando se caen los dientes se está produciendo un cambio en nuestra vida, se está produciendo una adaptación, se está produciendo probablemente un periodo de madurez y estamos teniendo que asimilarlo. Y eso es lo que estamos soñando en realidad. Cuando volamos, en la polisemia de volar puede ocurrir de todo, pero en lo general o nos estamos evadiendo una situación o estamos tomando confianza suficiente para emprender un vuelo, para tener otra visión del mundo, vista desde arriba. Por eso el vuelo no es lo mismo el que está arriba, el que está abajo, el que aletea como una gallina, que el que vuela como un águila, por supuesto. Cuando tenemos un sueño de angustia es que hay algo que nos angustia en el diurno, normalmente que se nos repite por la noche. Tenemos una tarea pendiente que no podemos realizar, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando estamos desnudos, ya hemos hablado del sueño de estar desnudos. Cuando soñamos que no aprobamos un examen, ¿cuál es la exigencia que tenemos pendiente a la cual no hemos dado cara, no hemos puesto cara, no hemos sido capaces de superar, ¿no? Cuando perdemos un vuelo, que es aquello que tenemos que hacer y no podemos hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos otro sueño. Amparo, de Valencia. Siempre que sueño son tragedias, y ato unas cosas con las otras que no vienen a colación. Doy un grito, me despierto de miedo que tengo. Sí. Y se acaba el sueño. Que noto yo que he gritado. No sé si gritaré o no gritaré, pero noto yo que he gritado ¡ay! De miedo, y me despierto. Y luego tengo que al día siguiente es que explico, cuento, pero conforme lo he soñado, lo cuento todo. Me acuerdo de todo perfectamente. Todo tragedias, Javier. Peirce, que negaba, era uno de los grandes trabajadores de la psicología con los sueños, porque él negaba que los sueños se pudieran interpretar, los hacía actuar. Y los hacía actuar, los representaba los sueños en talleres como los que hago yo también. Ajá. Entonces llega un momento en que siempre les decía a los soñantes, cuando contaba el sueño a la señora, por ejemplo, si hubiera contado una tragedia concreta, le decía, y ahora di, y así es como vivo yo mi vida. Porque cuando uno sueña continuamente en tragedias, lo normal es que tenga algo en el diurno que no va bien, que tenga, y ese problema se le está planteando de diferentes maneras, normalmente con relatos que son más o menos trágicos, y ella está llamando la atención, está pidiendo de algún modo que alguien la ayude con ese grito, está asustada por ello. Tendríamos que ser capaces de ver qué metáforas son y lo que la están diciendo de verdad, ¿no? Pero todos esos sueños se refieren a lo mismo, tiene algo que la inquieta, que puede estar, dicen, ¿no?, por decirlo de un modo grosero, una capa de lo inconsciente, puede tener un trauma, etcétera, ¿no? ¿Soñar en otro idioma es algo frecuente? No es demasiado frecuente, pero sí es frecuente que cuando... Perdona, Carles, que te... No, en sí absoluto. Es frecuente que aparezcan palabras o que hablemos con nosotros mismos con términos que no conocemos, que a veces son esotéricos, ahí entraríamos en Jung, ¿no? O que nos digamos a cosas que aparentemente no entendemos. Y es frecuente, sí, a veces soñar en inglés es más normal, y es bastante frecuente cuando acaban los sueños que haya títulos de crédito y cosas así. ¿Ya sé que os vais a reír? Sí. Qué bueno eso. Suele ser gente de un eneatipo cercano a la vanidad o al que dirán, ¿no? Pero a veces se ponen los propios títulos de crédito, ¿no? Tenemos 2 minutos solo. Iba a preguntar qué podemos encontrar en la web www.circulodesueños.com. Javier. Pues podemos encontrar terapia personal, es decir, consulta de sueños, podemos encontrar formación para que todo aquel que quiera pueda aprender a interpretar sus propios sueños, y podemos encontrar ya una formación más especializada para gente que trabaja con la salud, fundamentalmente psicoanalistas, psiquiatras y psicólogos. Bueno, nos vamos a soñar, ¿no, Alejandra? Bueno, rápidamente, que ya va siendo hora, ¿no? Sueños buenos, sueños buenos, por favor. Sí, tú decías antes, porque claro, hemos empezado este programa y fuera de micrófono yo te preguntaba, oye, Carlas, ¿tú qué sueñas? Cuéntanos qué sueñas. Carlas. Y aquí te analizamos rápidamente y has dicho, yo no sueño, bueno, perdón, no me acuerdo de lo que sueño. Últimamente me acuerdo muy poco, pero recuerdo, solo tenemos un minuto, pero me acuerdo
perfectamente cuando era pequeño, siempre, o muchas veces, soñaba con que me perseguía un toro por la calle. Fíjate, un Nunca toro. me pillaba, nunca me pillaba. ¿Y tú los Sanfermines esto no lo veías por la tele ni nada de eso? No, jamás. Eso es que te persiguen miedos y estas cosas, ¿no? Claro, te persiguen miedos, te persigue tu propia sombra, depende si el toro lo veías bien o era la sombra de un toro. No, lo veía. Lo veías claramente. Lo veía. Probablemente algún instinto propio, alguna fuerza propia que no conseguías controlar. Habría que ver qué edad tenías, si era adolescencia o no. No, antes y de eso la adolescencia. Y eso que dice el castellano de te va a pillar el toro, ¿no? Habría que ver qué toro te iba a pillar a ti, porque el toro es una metáfora. Bueno, claro. Parece que ya lo he superado. Lo he superado. Javier Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerdo www.circulodesueños.com y Alejandra, hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Nos queda pendiente con Javier Esteban en otro programa los sueños eróticos, que estos también cuentan. Que a ver los hilos, Hombre. Eso los tiene mucho Aitor. Hasta la semana que viene, Alejandra. Adiós. Chao. Hasta pronto.